Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso. Saque su cuaderno teológico y saque también su lapicero teológico y su Biblia teológica. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto la semana pasada. Hemos estado hablando acerca de la inspiración parte 1 y ahora vamos a hacer la inspiración parte 2, ¿ya? Vamos a estar hablando en esta hora acerca de la doctrina de la inspiración y vamos a hacer un pequeño repaso de cómo es que la doctrina de la inspiración se enseñó durante la historia de la iglesia. ¿Ok? Cómo esta doctrina de inspiración se enseñó durante la historia de la iglesia. ¿Ok? Hay que recordar que lo que vamos a ver aquí no necesariamente es lo correcto, sino que vamos a estar viendo las distintas posturas. Habíamos hablado que muchos de los padres posapostólicos, siguiendo la tradición de los antiguos comentaristas judíos helénicos, como Filón de Alejandría, creían que la inspiración profética venía a través de un éxtasis, ¿ya? Entonces, los profetas, según Filón de Alejandría, entraban en una especie de éxtasis, de trance, y sin querer queriendo, como el chavo, hablaban las cosas que no querían, ¿no? Y eso ellos decían que era inspiración divina. Ese mismo pensamiento helénico pasó a los padres apostólicos, ¿no? En Teófilo de Alejandría, él creía que los hombres eran simplemente herramientas divinas. Ireneo de Lyon acepta que hay un papel activo de los escritores humanos, pero también afirma que la Biblia es completamente inspirada. Orígenes de Alejandrías se alejó bastante de la idea del éxtasis y del dictado y enfatizó el hecho de que los seres humanos, escritores de la Biblia, estaban conscientes y participaron activamente durante la redacción de la palabra de Dios. Juan Crisóstomo indicó que los autores bíblicos tenían participación dentro de la escritura de la Biblia activa, porque inclusive se veía en sus obras literarias, se veía en sus libros, rasgos distintivos de cada uno de ellos. Jerónimo de Estridón reconoció que existían diferencias de estilo y de cultura en los libros de la Biblia y por ende recalcó que había una participación humana, pero también indicó que cada palabra, sílaba y tilde tenía un significado muy profundo. Agustín de Hipona, terminando ya la época posapostólica, afirmó que los evangelios tenían características propias de sus redactores y Teodoro de Mopsuestia traza una distinción entre la inspiración especial de los profetas y la gran sabiduría de Salomón. Algunos consideraban que era una postura que hablaba acerca de grados de inspiración, algunos pasajes más inspirados que otros. Sin embargo, todos los autores bíblicos, según Teodoro de Mopsuestia, un gran predicador, dice él, escribieron bajo la influencia del Espíritu Santo. Durante la época medieval, la postura más adoptada por los escolásticos, los filósofos que estudiaban teología en la escolástica, adoptaron básicamente la doctrina de la inspiración patrística. Esto indica que la gran mayoría creía en un tipo de dictado de la Biblia, ¿ok? Creía en un tipo de dictado de la Biblia. Muy poco se remarcaba el aspecto humano, ¿no? La participación humana de la Biblia. También vamos a ver que durante la época de la Reforma y la post-Reforma, Martín Lutero habló muy poco acerca de la inspiración de la Biblia y Juan Calvino lo hizo muy subjetivo porque solamente afirmó que la Biblia era inspirada y para tener la convicción de la inspiración de la Biblia teníamos que tener un testimonio del Espíritu Santo. Así que fue muy subjetivo, ¿no? Durante los siglos XVII, algunos teólogos reformados y luteranos enseñaron que los autores bíblicos solamente fueron instrumento pasivo del Espíritu Santo para escribir la Biblia. Por lo tanto, toda la Biblia era inerrante, porque según estos teólogos reformados y luteranos,
Si el hombre participaba activamente, íbamos a tener una Biblia errante, una Biblia con equivocaciones. Así que no podía tener la Biblia ningún tipo de participación humana, porque si no, entonces tendríamos una Biblia errante, cosa que no es la verdad, ¿ok? Cosa que no es la verdad. La Biblia ha sido inspirada por Dios, pero también los hombres han aportado a la palabra de Dios desde su cosmovisión, desde su perspectiva, su cultura, su lengua, su idioma, su literatura, etcétera, ¿ok? Porque yo le pregunto, hermanos, ¿qué idioma habla Dios? ¿Hebreo, arameo o griego? ¿Qué idioma habla Dios? A ver, ¿hebreo, griego o arameo? Dependiendo de la persona. ¿Cómo dependiendo de la persona? O sea, eh, no sé cómo explicarlo, pero, o sea, para que una persona se manifieste y se pueda dar a entender, tiene que ser según su idioma y su contexto y su entendimiento que tienen. Ya, pero ¿Dios qué idioma habla? ¿Griego, arameo o hebreo? Todos, creo. Todos, no tiene idioma. Claro, por implicancia sabe todos los idiomas, pero él de manera propia tiene un lenguaje especial, particular, celestial o como le queramos llamar, ¿verdad? Si Dios hubiera dictado la Biblia, no hubiera una participación humana, entonces todos los libros de la Biblia hubieran sido escritos en un solo idioma, ¿sí o no? Pero si vemos que la Biblia ha sido escrita en hebreo, griego y arameo, eso ya nos indica de que cada autor aportó su propia lengua, aportó su propia cultura y su propia cosmovisión al momento de escribirse la palabra de Dios. Entonces, podemos decir que la Biblia tiene un solo autor espiritual, que es el Espíritu Santo, pero tiene más de 40 autores humanos, ¿verdad? O tiene muchísimos autores humanos, que son los que han redactado los libros que encontramos en la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, la postura de el dictado no es la mejor postura en realidad, ¿ya? No es lo correcto, no es lo que está Escucho. más adherido a la realidad. Ya. Estoy con micro, ¿no? ¿Aló? Sí, hermano Ricardo, lo escuchamos. Sí, no, lo que pasa es que iba a intervenir, pero tenía mi micro apagado, así que tuve que pedirle auxilio a mi hijo para que ya me arreglé ya. No, yo decía así eh, que obviamente la Biblia, lo que usted ha dicho hace un momento, es que el hombre tiene que haber participado activamente, y cuando usted preguntó qué idioma tenía Dios, yo le digo, obviamente todos, pues conoce absolutamente todos. Todos los idiomas que el ser humano maneja los conoce Dios, es un hecho. Ok, claro. Pero Dios no usó un lenguaje especial o un solo lenguaje de todos los que hay para hablar la revelación bíblica. Ah, bueno, la revelación, bueno, como la revelación se la dio exclusivamente al pueblo de Israel, obviamente tiene que haber sido en arameo En hebreo. o Pero en hebreo, correcto, pues, ¿no? encontramos que también la Biblia ha sido escrita en arameo y en griego. Sí, pero ya pues en griego, bueno, cuando el idioma griego se hizo popular en Israel, en Judea, en Palestina, bueno, obviamente todo el Nuevo Testamento ha sido originalmente escrito en griego, ¿no? Claro, Pero bueno, pero a lo que me refiero es que Dios, obviamente, como dijo el hermano, creo que Dios no tendría ningún problema en hablar ningún idioma porque Él lo sabe absolutamente todo, ¿no? Pero específicamente el Antiguo Testamento lo ha inspirado y hablaba cuando participaba activamente con algún ser humano, era en hebreo, y en el Nuevo Testamento, pues obviamente a Pablo cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Obviamente se lo dijo en griego. no, ¿No fue así? cuando Jesucristo habla con Saulo, habla en hebreo. Ya. ¿En hebreo? Sí, eso lo Ok. dice el libro de Hechos, capítulo 26. Amén. Ya. Muy bien, Buena declaración. continuamos entonces. Bueno, Melchor de Cano y Domingo Báñez, dos teólogos católicos dominicos, afirmaban que Dios había dictado los textos de la Biblia, incluyendo hasta la puntuación. Esto ya es absolutamente fantástico, ¿no? Porque hay que recordar que el idioma era un idioma
¿A qué me refiero con consonantal? Que el idioma hebreo no tenía vocales Vocales. al momento de hablar, perdón, al momento de leer, ¿ya? No tenía vocales escritas, pero sí tenía vocales habladas, ¿no? Entonces, los signos de puntuación son signos de puntuación que existieron mucho tiempo después, muchísimo tiempo después de, eh, de la época bíblica en realidad. El hebreo o el protohebreo cuadrado, lo que se conoce como el hebreo paleo, el hebreo antiguo, inclusive el hebreo cuadrado no tenía vocales. El hebreo, como se hablaba en el tiempo de Jesús, no tenía vocales, ¿no? E inclusive el griego, ojo, el griego, y esto es lo más espectacular, ¿no? El griego, en la época del Señor Jesucristo, se escribía todo en mayúscula sin separar las palabras. Santo Dios. Sin separar. O sea, leerlo era difícil en realidad. Para una persona que no conocía, leer el griego era difícil. Porque a esos manuscritos se le conoce como manuscritos unciales. ¿Qué significa unciales? Mayúsculos, porque todo está escrito en mayúscula, ¿ya? El griego, como nosotros vemos, las Biblias griegas hoy en día, están escritas en minúscula y separadas por palabras para que sea más fácil la lectura. Pero en la época del Señor Jesucristo, los manuscritos que se han encontrado son todos en letras mayúsculas sin separación de palabras. Por eso, ahora usted se da cuenta que al momento de hacer una copia, se cometían errores, ¿verdad? Porque podías equivocarte una letra por otra o podías reduplicar una letra por otra, ¿verdad? Y entonces se cometían estos errores de transcripción, ¿ya? Entonces, afirmar como Melchor Cano y Domingo Báñez, tus amigos, que hasta los signos de puntuación fueron inspirados por Dios, es una completa desfachatez, pues, es una tontería absoluta, ¿no? ¿Por qué? Porque en la época bíblica, cuando se escribe originalmente los libros bíblicos, no existían los signos de puntuación, evidentemente, no existían, ¿ya? De allí es que existen distintos tipos de traducción para un texto bíblico, porque usted sabe que una coma o un punto puede cambiar el sentido del texto bíblico, ¿verdad? Entonces, una coma o un punto puede hacer muchísima diferencia, ¿no? Muy bien. Durante la época de la posreforma, de la reforma y la posreforma, Francisco Suárez, Richard Simón y Hugo Grotis sostenían que Dios proveyó una asistencia a los autores bíblicos para evitar errores en el texto, pero que ellos eran simplemente instrumentos pasivos. Otra inconsistencia, otra irrealidad, porque no fue así, ¿verdad? Habíamos hablado la vez pasada sobre la teología liberal. Acá fue donde nos quedamos. Teología liberal. ¿Qué cosa es la teología liberal? A ver, recordando, la teología liberal negaba los milagros bíblicos. La teología liberal argumentaba que Dios no es un Dios personal. Y la teología liberal argumentaba que la Biblia es un libro meramente humano, no inspirado por Dios, simplemente es el registro humano de lo que el hombre piensa sobre Dios. Eso es teología liberal. Ahora, ¿por qué se le llama teología si al final parece que fueran ateos? Se le llama teología porque es un estudio de Dios, pero desde la perspectiva liberal, pues, ¿verdad? Liberal o una perspectiva escéptica, ¿no? Desde una perspectiva escéptica. Entonces, no deja de ser teología, pero es una teología desde una perspectiva escéptica, ¿no? Es un estudio de Dios desde otra perspectiva. Nosotros habíamos dicho que estábamos dentro de la teología ortodoxa o teología conservadora, ¿verdad? Eso habíamos dicho. Pero había un punto medio entre la teología liberal y la teología ortodoxa, ¿verdad? ¿Cuál era? La teología De ortodoxo. neo-ortodoxa, ¿verdad? Que afirmaba la personalidad
de Dios, o sea, daba a entender la personalidad de Dios, como Karl Barth, que fue el padre de la teología neortodoxa. Él llamaba a Dios el otro personaje, o el otro le llamaba, ¿no? El otro ser, el otro personaje, así le llamaba a Dios. Y daba rasgos característicos de Dios como si fuera un ser personal, pero cuando hablaba de la Biblia, perdón, ¿quién apague su micro, hermano, por favor? Gracias. Pero cuando Karl Barth, teólogo ortodoxo, neo-ortodoxo, hablaba acerca de la Biblia, decía que la Biblia no era la palabra de Dios, sino que contenía la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que la Biblia, la Biblia como tal no es la palabra de Dios, solamente se convierte en palabra de Dios cuando el hombre la lee y la cree. ¿Falso o verdad? ¿Usted qué opina? ¿La Biblia es o contiene? ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? Ya. ¿La Biblia es la palabra de Dios o la Biblia contiene la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Es, ¿verdad? Porque así ningún ser humano la lea, así ningún ser humano la crea, todo se va a cumplir. Así es, amén. ¿Verdad? Entonces, la autoridad de la palabra de Dios no está supeditada a la lectura humana. Correcto. Y la autoridad de la palabra de Dios está supeditada a la creencia humana. Jesucristo el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El libro de Isaías menciona acerca de la palabra de Dios, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, no, la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Y no se vuelve la palabra de Dios cuando el hombre la lee y la cree, sino que así no lo lea, así no lo crea, sigue siendo palabra de Dios. Amén. Entonces, Karl Barth, se dan cuenta como que tiende un poco a ser medio conservador, pero también medio liberal, ¿no? Porque inclusive decía que la Biblia simplemente es un libro humano, ¿no? Entonces andaba coqueteando con los ortodoxos y andaba coqueteando con los liberales. Entonces era mitad, ¿no? Medio demonio, medio ángel, ¿ya? O sea, por un lado le salía un cacho y por otro lala, algo así, ¿ya? Esa es la teología neortodoxa, ¿ya? Ahora, la teología liberal, ya expliqué qué cosa es un movimiento teológico que busca tres cosas: insertar a la iglesia en la cultura. ¿Por qué? Porque los teólogos liberales afirman que la religión ha hecho que las iglesias se quedaran en una época antigua, sin avance científico, sin desarrollo sociológico. Simplemente nos hemos quedado con las iglesias en una época de oscurantismo. Sí, seguimos creyendo aspectos anticuados de la Biblia. Entonces necesitamos, según los teólogos liberales, insertar a la iglesia en la cultura actual. Y la cultura actual es una cultura de ciencia. Es una cultura de comprobación científica, ¿no? Entonces necesitamos que la iglesia se vuelva una iglesia más cultural, más acorde a nuestro pensamiento filosófico hoy en día, ¿no? Pastor, ¿y qué tipo de denominaciones actualmente se conocen como que contienen teología liberal? Ya. No hay denominación como tal de teología liberal, es un movimiento, ¿ya? Entonces, hay iglesias que pueden ser católicas, evangélicas, bautistas, metodistas, etcétera, pero que tienen este pensamiento teológico. ¿Ok? Entonces, son iglesias que están empapadas de este pensamiento teológico, ¿ya? Entonces, no son denominaciones necesariamente, son iglesias particulares. Mayormente vamos a encontrar iglesias de teología liberal en Europa. Europa
Alemania, Francia, España está plagada de iglesias que aparentan ser evangélicas, pero cuando uno entra e investiga y habla y se da cuenta que tienen ese tipo de pensamientos, ¿no? Tratan de desmitologizar la iglesia, por ejemplo. Como para ellos los milagros van contra la ciencia y la ciencia es la única verdad, es lo único que nos permite comprobar lo que realmente existe hoy en día, entonces hay que quitar todos los milagros de la Biblia para encontrar su verdadero mensaje. A eso ellos le llamaban desmitologizar la Biblia, ¿ya? Y otro punto decía que tener una fe, ellos buscaban tener una fe que no sacrifique el intelecto del hombre moderno. O sea, tu fe no necesita sacrificar tu intelecto moderno, ese intelecto que solamente puede ser aceptado si se comprueba con la ciencia. Entonces, una fe que no vaya contra la ciencia es una fe que va a estar acorde con la teología liberal. ¿Ya? Ahora, ¿en qué se basa la autoridad de la teología liberal? Ojo, si cree que la Biblia es meramente un libro humano y si cree que Dios no es un ser personal, ¿dónde está la autoridad de la teología liberal? ¿Sí o no? ¿Cuál es la autoridad final que determina en la teología liberal qué es correcto y qué es incorrecto? Porque la Biblia no es palabra de Dios y porque Dios no es un ser personal. Nosotros los cristianos que somos conservadores decimos que la última palabra ¿quién lo tiene? Dios. Dios. ¿Dónde ha dejado Dios su palabra? En la Biblia. En la Biblia. Entonces nosotros vamos a Dios a través de su palabra. Pero si yo no creo que Dios existe, si yo no creo que Dios es un ser personal y yo creo que la Biblia es meramente humana, ¿dónde está mi autoridad? ¿Verdad? ¿Cuál sería entonces la autoridad de la teología liberal? En la teología medieval y en la Reforma, la autoridad es Dios y la Biblia. ¿Ok? Es lo que nosotros entendemos. Dios y la Biblia es la autoridad final del hombre. Pero en la teología liberal, la autoridad final es el sentimiento, es la razón, es la moral, pero no es Dios. ¿Ya? Entonces, si tú lees un pasaje bíblico que te llega al sentimiento, entonces eso ya se convirtió en palabra de Dios para ti. Pero si no te llega en sentimiento, es un cuentecito más, ¿no? O si tú lees un pasaje bíblico que va acorde a la razón, entonces es correcto. Pero si tú encuentras un pasaje bíblico en donde Dios abrió el mar para que los israelitas pasen, eso va contra la razón, entonces no sirve, ¿no? O si ves un pasaje bíblico que está de acuerdo a la moral, es correcto, pero si hay un pasaje bíblico que no está de acuerdo a la moral, eso es incorrecto. Entonces, ¿quién se convierte en última instancia en la autoridad final en la teología liberal? ¿Dios o el hombre? El hombre. El hombre. Porque el hombre determina qué es correcto o incorrecto en base a qué? En base a su sentimiento, a su razón o a su moral. ¿Ok? Entonces, ya nos encontramos en dos polos completamente opuestos, ¿verdad? La teología liberal y la teología conservadora. ¿Ya? En el siglo XVIII, la teología liberal se alejó de la doctrina ortodoxa de la inspiración por sus métodos de estudio. Comenzó a estudiar la Biblia de cierta manera, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, e hizo que ellos se alejaran completamente del estudio subordinado a Dios de la Biblia. O sea, ellos no creían en Dios, no creían en la Biblia como palabra de Dios, y comenzaron a estudiar la Biblia como quien estudia el Quijote, algo así, ¿no? Johann Gottfried Herder y David Michaelis, entre otros críticos, rechazaron totalmente la doctrina de la inspiración de la Biblia. Claro, pues, eso es evidente. Un teólogo liberal
no va a creer en la inspiración de la Biblia. ¿Por qué? Si Dios no es un ser personal y la Biblia es meramente humana, no hay inspiración de la Biblia, hermano. ¿Verdad? Siervo, Sí. pero me llama la atención una cosa. La teología liberal no tiene razón de ser, no tiene sentido ni siquiera llamarse teología, porque no creen en Dios, no creen en la Biblia. O sea, no sé por qué, a quién se le ha ocurrido ponerle ese nombre, teología liberal. O sea, porque simplemente decir, esta gente obviamente es atea, pues, porque si todo va a depender del sentimiento, de la razón y de la ciencia, obviamente no tienen a Dios en cuenta. Entonces, ¿cuál es el sentido de llamarle teología liberal? Porque no estudian a Dios, ni siquiera lo conocen, no comprendo eso. Ya, se le llama teología porque lo que ellos estudian es a Dios. ¿Pero cómo? ¿De qué forma? Claro, estudian a Dios, pero desde la perspectiva del pensamiento humano. ¿Cómo es que el hombre creó la imagen de Dios? Ah, santo Dios, ya, ok. Entonces, ellos están estudiando a Dios, pero cómo es que el pensamiento de Dios o la idea de Dios, ¿no? Ya. Es interesante, no sé si ustedes habrán visto, creo que es en History Channel, Morgan Freeman, ¿saben quién es él, no? Sí, un autor. Amén. Algunos saben quién es Morgan Freeman y no saben quién es Nahum. No, hermano, es que lee la Biblia. Muy bien. Morgan Freeman, por ejemplo, tenía un programa de varios episodios que era sobre la creencia de Dios, la existencia de Dios, algo así. Y él comienza a investigar cómo es que la religión inventa la idea de Dios en las distintas religiones. Santo Dios. ¿No? Inclusive investiga el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, etcétera, ¿no? Es interesante porque nos permite ampliar el panorama de cómo existen las religiones en el mundo. Ya lo hemos visto también, ¿verdad? En la tercera, cuarta clase, me parece, hemos visto acerca de las religiones y Dios. Pero, evidentemente, hacen teología porque están estudiando a la persona de Dios desde una perspectiva humana. Cómo es que los seres humanos inventan o crean, entre comillas, la imagen de Dios. Por eso se llama teología. Pero es teología liberal, ¿ok? Liberal porque lo hacen desde una perspectiva no conservadora, no ortodoxa. Lo hacen desde un pensamiento libre, por así decirlo, ¿no? Amén. Pastor, una acotación. Sí. Usted mencionó ahorita que la teología liberal se basa en la razón. Ya bueno, eso es probable por la ciencia. También por los sentimientos, como usted dijo de un pasaje bíblico. Ahora, los sentimientos es algo abstracto y por ser abstracto no es válido científicamente. Entonces, ¿qué resultado le podemos o qué respuesta le podemos dar a eso si la razón o el sentir, no, que diga, el sentir, todos los sentimientos, como dice, si un texto bíblico le llega al corazón, realmente llega a ser palabra de Dios? Entonces, estamos hablando de algo que no existe porque se contradicen entre ellos mismos. Lo que pasa es que la teología liberal no tiene una sola rama. Friedrich Schleiermacher, que es el padre de la teología liberal desde una perspectiva sentimental, él decía que la Biblia se cree por el sentimiento, no por la razón. Rechazaba la razón y solamente aceptaba el sentimiento. Pero hay otros teólogos liberales que dicen el sentimiento es muy cambiante, la razón es permanente. Entonces creen en la razón y no en el sentimiento. Entonces no hay solo una perspectiva liberal, hay distintas perspectivas liberales. Hay ramas dentro de ello. ¿Perdón? Hay ramas dentro de la teología liberal. Enfatizan los sentimientos, otros enfatizan la razón, otros enfatizan la moral, siguiendo la perspectiva de Immanuel Kant, etc. Es muy amplio esta situación, ¿no? Ok. Ok. Ahora, ¿por qué hablamos un poco de Immanuel Kant? Ustedes saben quién es Immanuel Kant, ¿verdad? Immanuel Kant es un filósofo, ¿verdad? Del siglo XVIII, y él hablaba de la imposibilidad de conocer la realidad. Él hablaba de la imposibilidad de conocer la realidad. Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Un poco.
Él hablaba del noumeno y del fenómeno. ¿Qué significa eso? Él decía que la realidad humana es una realidad no absoluta, sino simplemente relativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, decía él, ¿no? Si tú tienes un teléfono rojo, ¿ya? Tú tienes un teléfono rojo, pero tú lo ves, ¿qué color vas a ver? Rojo, pues. En rojo. ¿Por qué? Porque Rojo. Claro. rojo, pues, ¿sí o no? Pero si tú pones a un perro, ¿de qué color lo va a ver el perro? Lo va a ver Negro. en Seguramente negro, gris. Escala de grises. Y si tú pones una abeja, la abeja la va a ver simplemente en color blanco y negro. Claro. Entonces la pregunta es, ¿de qué color es el teléfono? Rojo, Rojo. Rojo desde la perspectiva humana, obviamente, claro. pero desde la perspectiva de la abeja cambia y desde la perspectiva del perro va a cambiar. Entonces la pregunta Pero, es, pero, ¿qué color es el teléfono? pero el señor Kant es bien cándido, pues, porque obviamente ni los perros ni las abejas estudian teología, o sea, no sé qué sentido tiene decir esa tontería. Santo Dios. Evidentemente nos encontramos con un problema filosófico, ¿no? Se puede llegar a conocer la realidad absoluta o la realidad desde la perspectiva humana simplemente es imposible, ¿no? Porque nosotros podríamos echar el pato al perro y decir, no, pero el perro es el que está mirando mal y el perro te puede mirar y decir, ¿entiendes? O tal vez nuestras pupilas, de repente nuestras pupulas, nuestras humanas están acondicionadas para recibir la luz e interpretar los colores de manera psíquica, psicológica, de manera psíquica, ¿no? En nuestra mente, y en realidad simplemente estamos interpretando subjetivamente un color por nuestra condición humana, y quien ve realmente el color es el perro y no nosotros. Entonces, esa es la duda, esa es la pregunta, ¿no? Entonces, Immanuel Kant hablaba de que es imposible conocer las cosas que están más allá del ser humano. Es lo que dice Immanuel Kant, ¿ya? Entonces, ahora, ¿es una realidad o no es una realidad eso de que se puede conocer los colores o no? El problema de fondo es que Immanuel Kant, afirmando que nada puede conocerse, entonces la idea de Dios menos se puede conocer. Está loco ese hombre. Simplemente corresponde al aspecto de la fe, ¿no? Ahora, evidentemente la Biblia nos muestra otra realidad, ¿no? La Biblia nos muestra de que el ser humano, creado a la imagen de Dios, es objetivo, por eso tiene mente, tiene razón para reflexionar, entender la verdad, ¿no? Pero entonces hay gente que se ha valido de la moral, gente que se ha valido de la razón, gente que se ha valido del sentimiento. Por eso, inclusive la teología liberal tiene sus propias ramas, ¿ya? Muy bien, ¿hasta ahí preguntas? No. ¿Nadie? Ya, muy bien. Continuamos. En la Edad Moderna, ¿qué pasó durante la Edad Moderna? Lois Gaussen, un protestante suizo, Charles Hott y Warfield, además el Papa Leo XIII, el Papa Pío X y el Papa Benedicto XV, afirmaron que la Biblia es inspirada en sus palabras y no solo en sus ideas, defendiendo la inerrancia total de la Escritura. Según esta postura, al igual que en la Reforma, los escritores humanos solo eran... O sea, a manera de contrarrestar el pensamiento liberal, muchos católicos, entre ellos el Papa, los papas, Papa Leo XIII, Papa Pío X y Benedicto, entre otros protestantes, se fueron al otro extremo, ¿no? De decir que la Biblia
no era humana divina, sino que era simplemente humana. Perdón, simplemente divina, ¿no? Y que los autores humanos simplemente habían sido pasivos durante el trabajo de escritura de la Biblia, ¿ya? Ese es el problema de los extremos, ¿no? A veces vemos tantas situaciones, tantas cosas malas que pasan y para darle la contra nos vamos al otro extremo. Pero no es necesariamente lo correcto, hermanos. ¿Amén? No es necesariamente lo correcto. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Seguimos. James Orr, Abraham Kuyper y Berkouwer afirmaron que la inspiración, estos son teólogos, ¿ya? Afirmaron que la inspiración se extendía a las palabras que usaron los autores, pero la inerrancia solo es a cuestiones de doctrina y ética. O sea, ellos afirmaron que la Biblia es palabra inspirada de Dios, pero la inspiración es una cosa, la inerrancia es otra cosa, ¿ya? Ellos decían que la inerrancia solamente era a cuestiones de doctrina y ética, pero no a toda la Biblia, ¿ya? Leonard Watts y Salvatore de Bartolo afirmaban que la inspiración funcionó de maneras distintas en varios niveles. Por lo tanto, hay pasajes bíblicos que son más inspirados que otros, ¿ya? Entonces, de aquí empezó una idea de inspiración gradual. O sea que textos de la Biblia eran más inspirados que otros textos, ¿ya? Por ejemplo, ellos decían, la doctrina de la justificación es más inspirada que la recomendación de Pablo a Timoteo de que le trajera su capote que había dejado en su casa, ¿no? Se decía, esto es más inspirado que el otro. Mentira, ¿ya? Pregunta, ¿toda la Biblia es inspirada o no toda es inspirada? Amén. Toda es inspirada. Pero toda la Biblia tiene el mismo grado de autoridad para el creyente o no. 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 Yo creo que sí, ¿eh? No, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no toda la Biblia tiene el mismo grado de autoridad para el creyente? Simple. El Antiguo Testamento ha sido inspirado, pero ya no funge para el creyente. O hay aspectos de la Biblia, como por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, por causa de tu estómago, toma un poquito de vino, ¿verdad? ¿Eso es inspirado o no es inspirado? Es inspirado, porque toda la Escritura es inspirada. ¿Pero es autoridad para el creyente? No es autoridad para el creyente, hermano, porque no vas a estar tomando vino, pues eso fue para Timoteo, no para ti, ¿no? Pablo le dice, vente antes de invierno, porque pasado el invierno quiero ir a Pentecostés. ¿Eso es inspirado o no es inspirado? También. Es inspirado porque Dios motivó al autor a escribirlo. ¿Pero tiene un grado de autoridad para nosotros hoy en día? No, pues. No, pues no va a estar esperando invierno para buscar a Pablo que ya se murió. ¿Entiendes? Entonces hay que saber entender, hermanos. La inspiración no significa que todo tenga el mismo grado de autoridad. ¿Ok? No todo tiene el mismo grado de autoridad. Pero, por el otro lado, Leonard Watts y Salvatore de Bartolo hablaban de grados de inspiración, porque ellos estaban confundiendo la inspiración con la autoridad. Son cosas distintas, ¿ya? Solo una pregunta. Sí. Cuando Pablo dice, Pablo dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada, ¿se refería a todo lo que ellos estaban escribiendo? ¿O todo lo que habían escrito, no sé, Mateo? ¿O solamente se estaba refiriendo al Antiguo Testamento o hasta donde se había escrito en ese momento? ¿Podría aclarar eso un poco? Cuando Pablo dice que toda escritura es inspirada, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Solo el Antiguo Testamento. Porque se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Entonces, podemos afirmar, ojo, se puede afirmar que la Biblia afirma que el Antiguo Testamento es inspirado. Sí, la Biblia afirma que el Antiguo Testamento es inspirado. Se puede afirmar que la Biblia afirma que el Nuevo Testamento es inspirado.
Literalmente no. No. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. ¿Me entienden o no? Como el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, no se puede afirmar que la Biblia diga, Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, afirme que el Nuevo Testamento es inspirado. ¿Quiénes hacen esta afirmación de que el Nuevo Testamento es inspirado? La iglesia cristiana. Ya la iglesia cristiana, teniendo los libros del Nuevo Testamento, extienden la inspiración del Antiguo Testamento, que se confirmaba en el Nuevo Testamento, pero lo extienden también al Nuevo Testamento. Cuando la Biblia habla de que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, sí lo hemos visto ya, se refiere solo al Antiguo Testamento. Pero la palabra de Dios aplicado al Nuevo Testamento es una interpretación también cristiana de la iglesia, ¿ya? Entonces, hay que entender que la iglesia confirma lo del Antiguo Testamento. O perdón, el Nuevo Testamento confirma lo del Antiguo Testamento. Pero quien confirma la autoridad del Nuevo Testamento no es el Antiguo Testamento, pues. Es la iglesia cristiana. Ya la iglesia cristiana ha confirmado la autoridad que tiene el Nuevo Testamento por inspiración y como palabra de Dios, ¿ya? Entonces, si uno quiere buscar un texto neotestamentario del Nuevo Testamento que diga que el Nuevo Testamento es inspirado, no lo va a encontrar, porque su referencia directa era el Antiguo Testamento. Pero sí podemos escuchar ecos de la inspiración del Nuevo Testamento y de la autoridad del Nuevo Testamento en los padres de la iglesia, ¿no? Los padres posapostólicos, quienes teniendo ya el Nuevo Testamento completo o los libros del Nuevo Testamento, afirman, confirman y las iglesias aceptan la autoridad del Nuevo Testamento, ¿ya? Ahora, hay que entender, hermanos, que la autoridad de la iglesia o la autoridad de los creyentes como tal se basa sí en la palabra de Dios, pero hay aspectos que no están comprendidos en la palabra de Dios, sino que hay aspectos que han ido avanzando durante la historia de la iglesia. Y esos aspectos que han ido avanzando, como por ejemplo la doctrina de la Trinidad, ¿no? Al final se convierten en doctrinas irrefutables, en doctrinas aceptadas por la iglesia cristiana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le ha dado autoridad a la iglesia. Entonces, en última instancia, es la iglesia, el Nuevo Testamento, la Biblia, pero aspectos que no comprende la Biblia, la última autoridad, ¿quién es? La iglesia cristiana. ¿Estamos o no? Amén. Es la iglesia cristiana quien establece en esa autoridad que Dios le ha dado poder determinar el canon del Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos. Por eso es que se aceptaron y se rechazaron algunos. ¿Y cuál fue el único principio para descartar algunos libros del Nuevo Testamento y aceptar otros? ¿Cuál fue el único principio? Que en la mayoría de iglesias un libro sea aceptado. ¿Ve? Entonces, a eso se está refiriendo, ¿no? A eso se está refiriendo. Ahora, hay una pregunta que me está llegando acá, que dice, hasta que llegue lo perfecto. ¿Qué cosa es lo perfecto? La palabra. La revelación completa de Dios. Porque está hablando, capítulo 12, 13 y 14 del libro de 1 Corintios se refiere a la revelación completa, ¿ya? Eso sería lo perfecto. Ahora, la revelación completa está comprendida en el Nuevo Testamento, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿existe un pasaje del Nuevo Testamento que llame al Nuevo Testamento palabra de Dios o palabra inspirada? No hay. ¿Ya? No hay. Ese ya es el eco que hace la iglesia cristiana primitiva al leer el Nuevo Testamento. Es la aceptación de toda la iglesia, en su gran mayoría, de determinados libros, a quienes le dieron el peso de autoridad y a quienes aceptaron como inspirados. Amén. Ahora, hay que entender que en un principio la iglesia cristiana
no pretendía desprenderse del judaísmo, ¿o sí? ¿Qué dicen ustedes? Cuando apareció la iglesia cristiana, ¿pretendía ser una iglesia distinta al judaísmo o no? No. No, porque inclusive el apóstol Pablo, cuando habla, siempre se encuentra con judíos y le dicen, oye, ¿y qué de esta nueva secta? ¿Por qué le llamaban secta? Porque dentro del judaísmo había la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, la secta de los celotes, la secta de los esenios. ¿Usted recuerda o no? Y le llamaban a los cristianos mesiánicos. O le llamaban nazarenos. ¿No? Entonces, evidentemente, la iglesia cristiana, el cristianismo no separarse del judaísmo, no lo pretendió. Pero como la misión cristiana alcanzó más a los gentiles, el desprendimiento del judaísmo fue evidente. ¿Se da cuenta o no? Y por eso es que ahora las iglesias cristianas, las comunidades cristianas, ya después de la muerte de los apóstoles, viendo que los apóstoles ya no estaban vivos, comienzan a recolectar escritos que habían sido dejados por ellos. ¿Para qué? Para mantener viva la palabra de Dios que había venido a través de ellos. ¿Entienden o no? Entonces, es la iglesia cristiana o las iglesias cristianas del siglo II, del siglo III, que ya reconocen la autoridad del Nuevo Testamento, la inspiración del Nuevo Testamento, pero no es el Nuevo Testamento en sí como tal. ¿Ok? ¿Y quedó claro, mi estimado Alex? Más claro, ni las aguas del río rima. Amén, amén, qué bueno, qué bueno. ¿Ya? Ahora, porque las iglesias hayan reconocido el Nuevo Testamento, ¿deja de ser inspirado? No, porque estamos hablando de que la autoridad final, ya que Cristo no está en la tierra, la autoridad final lo tiene la iglesia. Cristo le ha dado a la iglesia una autoridad tan especial que inclusive puede expulsar gente de su seno, ¿verdad? Eso es algo que solamente lo puede hacer la iglesia. Entonces, hay aspectos que Dios ha dejado a la iglesia para determinarlos. Entonces, hay que ver también que la iglesia ha pasado por un proceso histórico, ¿ya? Un proceso histórico. Y el Nuevo Testamento no cuenta toda la historia de la iglesia, ¿o sí? No, pues, ¿verdad? Entonces, hay que entender todas estas cosas cuando uno lee e interpreta la Biblia, ¿ok? Muy bien. John Henry Newman, Johannes Baptist Franzelin, William Robertson Smith, ellos afirmaron que la inspiración solo eran a las ideas de los autores, pero no a sus escritos. O sea, ellos decían que Dios inspiró la doctrina de la justificación, la doctrina como tal. Pero como Pablo lo haya querido escribir, eso ya no es inspirado. Eso es lo que ellos decían, ¿no? O sea, Dios inspira la idea, pero no las palabras. Eso decían ellos. Harry Emerson Fosdick y Charles Harold Dodd afirmaron que Dios inspiró realmente a los autores, pero esa inspiración no se extendió a los que escribieron. O sea, Dios sí inspiró a los autores, no los escritos. Entonces los escritos están sin inspiración, cosa que es falso, ¿no? Nosotros creemos que Dios inspiró a los autores, que también Dios inspiró los escritos. Lo que no ha inspirado Dios, escúcheme acá, lo que Dios no ha inspirado, ¿qué es? Las copias. Las traducciones tampoco Dios ha inspirado. Algunos aman su Reina Valera. Ay, mi Reina Valera, esta es la reina de las reinas y quien se meta con la reina le corto la cabeza. Algunos idolatran la Reina Valera. Hermano, la Reina Valera es una versión que ha sido usada por la iglesia cristiana durante muchos años. Pero toda versión bíblica tiene errores, ¿o no? Ahora, hay versiones que tienen menos errores que otras, pero todas tienen errores. Entonces, si usted me dice, pastor, ¿qué versión bíblica pudiéramos usar para estudiar la Biblia? Yo le diría, bueno, podemos usar la Biblia de las Américas, que es una versión muy parecida a la Reina Valera,
que está actualizada y mucho mejor traducida. La Biblia de las Américas es una espectacular versión, que no tiene mucho mayor diferencia que la Reina Valera, pero está mucho mejor traducida, mucho mejor cotejada y tiene mejor texto. ¿Verdad? Pero hay algunos que dicen, pero pastor, la Reina Valera, si cambia usted la Reina Valera, lo cambiamos de Entonces, ¿qué recomiendo yo? Yo recomiendo que si una iglesia en su conjunto quiere cambiar de Reina Valera a otra versión, lo puede hacer y no hay que satanizar a esa persona. Pero también recomiendo que si una iglesia ya adoptó una versión, uno tiene que seguir simplemente aceptando y no hacer problema por tal situación, ¿verdad? O sea, ¿para qué hacer problema? ¿Para qué te vas a morir si se lee o no la Reina Valera del 60? ¿Verdad? Es simplemente de estandarizar el estudio bíblico en la iglesia, para que uno no traiga una versión, otro no traiga, y al final todos también, pastor, pero mi Biblia no dice esto. Claro, pues tengo otra versión. Entonces, para evitar estos problemas, las iglesias ya se organizan. Y hay iglesias enteras que han adoptado la NBI. Hay iglesias enteras que han adoptado la Biblia de las Américas. Hay iglesias enteras que han adoptado la Biblia de Jerusalén. A esto hay que añadirle que esas iglesias que adoptan nuevas versiones, que están en todo su derecho y su libertad de hacerlo, ¿verdad? A esto hay que añadir que estas mismas iglesias venden esas Biblias a sus miembros. Entonces, si una iglesia quiere adoptar una nueva versión, tiene que darle a los miembros la facilidad de adquirir esa versión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Claro. es estandarizar, que todos acepten una sola versión. Entonces, si mañana nos ponemos de acuerdo a cambiar una nueva versión, lo hacemos y eso no tiene por qué ser condenado y satanizado por nadie. Y si queremos seguir con la Reina Valera, seguimos con la Reina Valera y nadie se va a morir. ¿Sí me entienden o no? Porque al final las versiones tienen errores. Todas, unas más, otras menos, pero todas tienen errores. ¿Bien? Entonces, las copias no han sido inspiradas, pero tampoco las traducciones han sido inspiradas. Amén. Por eso es bueno que usted conozca estas cosas para evitar llegar a los extremos, que al final son extremos ridículos, hermano, ¿no? Ay, que el pastor ha dicho que la Reina Valera no es verdadera. El pastor ha dicho que la Reina Valera es del demonio. Uy, vamos a cortarnos las venas. Vamos a dividir la iglesia. Vamos a quemar la casa del pastor. No, pues, hermano. O sea, déjame explicarte. Todas tienen errores. Todas. Otras menos, ¿verdad? Pero, bueno, que entendamos estas cosas para no llegar a los extremos tontos, hermano. ¿Preguntas aquí? Avanzo. Muy bien. Seguimos. Schleiermacher, este era el padre de la teología liberal. Samuel Taylor y el teólogo unitario James Martineau afirmaron que la Biblia fue inspirada como cualquier otro libro cristiano. Como por ejemplo, El Progreso del Peregrino. El Progreso del Peregrino es un libro cristiano y dicen, bueno, así como se escribió El Progreso del Peregrino, también se escribió la Biblia. Es una inspiración simplemente humana, ¿no? Así que ni siquiera fue necesaria la ayuda del Espíritu Santo, dicen ellos. Theodore Parker afirmó que la Biblia es producto de una inspiración solamente humana. Y así como se escribió la Ilíada, como se escribió Hamlet, como se escribió el Quijote, se pudo haber escrito la Biblia como cualquier otro libro humano. Los teólogos liberales, cuando hablan de la inspiración de la Biblia, aceptan o bien que la Biblia fue escrito como cualquier otro libro humano, o aceptan que la Biblia fue escrito como cualquier libro humano, ¿no? O sea, no creen en una inspiración divina con la ayuda del Espíritu Santo. No creen los teólogos liberales. Conclusión. Si tuviéramos que definir la inspiración bíblica, ¿qué pudiéramos decir? Este hombre que ustedes ven acá es un tremendo maestro. Millard Erickson, teólogo, uno de los mejores teólogos de nuestra época, todavía vivo, ya viejito, pero vivo. Él escribe:
Por inspiración de las Escrituras, entendemos la influencia sobrenatural del Espíritu Santo en los autores de las Escrituras para que ofrecieran en sus escritos un informe fiel de la revelación de Dios, o para que lo escribieran realmente o para que lo que escribieran fuera realmente la palabra de Dios. O sea, la inspiración de la Biblia garantiza que lo que van a escribir los autores bíblicos es realmente la palabra de Dios. Lo garantiza. Ahora, él continúa. La inspiración se extiende incluso hasta la elección de las palabras. Esa es inspiración verbal. Dios no solamente inspiró el concepto, también guió hasta las palabras que debían estar en la Biblia. ¿Ok? Entonces, como la Biblia es inspirada, podemos confiar en tener la enseñanza divina. Como la Biblia es inspirada, podemos confiar en que en la Biblia tenemos lo que Dios nos quiere decir. El hecho de que no viéramos cuándo sucedieron las revelaciones y las enseñanzas por primera vez no nos empobrece espiritual o teológicamente. A ver, ¿alguien vio cuando Dios hablaba con Moisés? Levante la mano. Nadie. ¿Alguien vio cuando Pablo se fue al tercer cielo? Nadie. ¿Y eso nos empobrece teológicamente o espiritualmente? No, dice Miral Erickson. Porque a través de la Biblia tenemos un registro seguro de cómo se suscitaron esos eventos. Entonces, estamos motivados a estudiarlo de forma intensa, ya que su mensaje es realmente la palabra de Dios para nosotros. ¿Amén? Entonces, si yo entiendo que la Biblia es inspirada, me voy a sentir más motivado a aprender de la Biblia. Si yo no creo que la Biblia es inspirada, pues por eso ni la lees y anda ahí al costado de tu televisor sin leerlo. James Leo Garrett, profesor emérito de teología del Seminario Bautista del Sur, Texas, él ya falleció en febrero de este año, pero era un gran maestro de teología, y es en base al libro de este profesor que yo estoy haciendo este curso de teología. ¿Ok? Yo estoy usando los libros de este viejito bonachón que ustedes ven ahí. Todos estos temas de teología los estoy sacando de ahí. Y él dice, en lo que respecta a la doctrina de la inspiración, lo más importante es que busquemos el equilibrio entre la agencia divina y la actividad humana en nuestra explicación del surgimiento de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. O sea, lo más sensato cuando hablamos de la inspiración es que Dios inspiró la Biblia, pero la Biblia no deja de ser palabra de hombres también. ¿Ok? Eso es lo más sensato. Hay una participación divina y hay una participación humana. Y mire lo que dice, esto es importante. Así como en la cristología pueden surgir herejías o conflictos teológicos serios por enfatizar algún extremo de la verdad, así también en el caso de la inspiración de la Biblia. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, ¿Cristo es humano divino o no? Cristo es humano divino. Y si yo enfatizo la divinidad de Cristo, ¿no soy un hereje? Claro, pues, porque estaría negando su humanidad. Bueno. Y si yo afirmo solo la humanidad de Cristo, ¿sería qué? Un hereje. ¿Por qué? Porque también está la parte divina. Hablemos, por ejemplo, de la salvación. ¿La salvación es humano-divina o no? Acá sí me van a tildar de hereje. Amén. ¿La salvación es humano-divina o es divina? Humano divina. La salvación es humana-divina. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que dice. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque te das cuenta. Ya después de esto, los que vean, los calvinistas que vean esto, se van a rasgar las vestiduras. Pero esta es una realidad bíblica, hermano. Esta es una realidad bíblica. No podemos negar esto. Mire lo que dice Efesios 2:8. Dice,
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Para poder ser salvo, yo necesito la, ¿qué? La gracia. Gracias a Dios. ¿Y la gracia qué es? ¿Humana o divina? ¿Quién da la gracia? Divina Dios. Divina. Pero para poder llegar a la gracia, lo hago por medio de la Fe. la fe, que es humana o divina. Humana. Humana. Nosotros. Entonces, la gracia de Dios más la fe se unen para generar el acto de salvación. Ahora, evidentemente los calvinistas van a decir, esa es una herejía. ¿Por qué? Porque van a decir, el hombre no aporta nada. Y yo no estoy diciendo que el hombre aporte nada. ¿Quién hizo todo el sacrificio en la cruz? ¿Quién pagó todo en la cruz? ¿Quién Sí. murió por nosotros? ¿Y entonces hemos aportado algo? No. Solo creemos lo que Cristo ha hecho. ¿Me entienden o no? Lo que no sabe es lo que Cristo ha hecho, pero yo creo en ese acto. Entonces hay una participación humana divina. No podemos creer que la salvación simplemente es divina, porque si la salvación simplemente fuera divina, el hombre no tiene voluntad de nada. Entonces, en el extremo están ¿quiénes? Los calvinistas, tus amigos los calvinistas de Evangelio Puro, tus amigos de Coalición por el Evangelio y todos los demás calvinistas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ellos creen que la salvación solamente es divina. Herejía. El calvinismo es una herejía. Pero por el otro lado están los arminianos. ¿Y qué dicen los arminianos? Que la salvación es solamente humana. Y entonces niegan el aspecto divino para resaltar el aspecto humano de la salvación. Entonces aquí nos encontramos con una herejía. ¿Se da cuenta o no? Entonces, por querer resaltar la divinidad de la salvación o la humanidad de la salvación, terminamos en herejías evidentes. ¿Estamos o no? Entonces, no se puede resaltar un aspecto y negar el otro aspecto. No se puede, ¿verdad? No se puede. Esta misma realidad la encontramos en la Biblia. La Biblia también es humana, divina. Si yo resalto la inspiración de la Biblia divina, pero niego la participación humana, estoy en una herejía, o una falsa doctrina, o una falsa enseñanza. Pero si yo reafirmo la parte divina, pero no la parte humana, caigo en otra falsa enseñanza. ¿Estamos o no? Entonces, yo creo que lo que dice James Leo Garrett es muy equilibrado, ¿verdad? Es muy sensato. Todo extremo es herético. Todo extremo es falso. ¿Ok? Es como la doctrina de la Trinidad. ¿Cuál sería el extremo de la doctrina de la Trinidad? Creer que hay 3 dioses. Y no son 3 dioses. Es un solo Dios. El otro extremo de la doctrina de la Trinidad sería creer que hay un solo Dios. ¿Verdad? Entonces nosotros estamos en el punto medio, un solo Dios en 3 personas. ¿Cómo? Mañana te lo explico. Entonces, usted recuerde nuestra frase teológica que hemos sacado del Chavo del 8. Las dos cosas, ¿ya? No se puede negar ni uno ni enfatizar el otro, ¿ya? Norman Geisler, teólogo y apologista cristiano, dice: se deben evitar 2 extremos al describir la Biblia. Primero, negar o disminuir las características divinas mientras se afirman sus rasgos humanos. O sea, no tienes por qué enfatizar la Biblia solamente divina y niegas que es humana. El segundo extremo es afirmar las propiedades divinas, pero negando que contiene elementos humanos. La mayoría de los liberales hace lo primero. Resalta las características humanas y niega las divinas. Y los fundamentalistas
caen en lo segundo, porque exaltan la inspiración divina, pero niegan la participación humana. Entonces no podemos caer en el extremo del fundamentalismo, ni podemos caer en el extremo del liberalismo. ¿Ok? Tenemos que estar en una posición equilibrada, neutral. ¿Ok? Hasta ahí, hermanos, ¿todo claro? Amén. 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 Pastor, algunos calvinistas, o bueno, casi todos, o todos, o bueno, con los que he conversado, también alegan el tema de la fe por los versículos, ahorita no los encuentro, que dicen que Dios nos da la fe, otros que Dios nos atrae y otros que Dios nos ha entregado al Hijo, y por eso no nos vamos a perder. Y alegan esto para decir pues que Dios no, perdón, que el hombre no tiene voluntad. ¿Cómo podríamos responder a esto? Porque claro, también eso dice la Biblia, ¿no? Ya, ok, claro. Es que cuando vamos a ver en la Biblia, vamos a encontrar las dos cosas. O sea, el texto que, por ejemplo, es Juan 6:45, ¿ok? Juan 6:45 dice que es Dios quien nos arrastra al Hijo para creer. Está allí. Ahora, ¿qué significa eso? Que Dios nos arrastra al Hijo, pues para creer. O sea, yo no puedo ir contra lo que dice la Biblia. Ahí está. Yo no estoy interpretando mal ese versículo para que diga lo que yo quiero. Más bien, yo me acomodo a lo que dice la Biblia. La Biblia dice eso, punto. Pero también hay otros versículos donde la Biblia dice, y todo aquel que quiera venga y tome del agua de la vida. Apocalipsis 22:16. ¿Me entienden? Entonces, los calvinistas dicen, no, pero ese versículo tiene que interpretarse en base a Juan 6:45. Y yo les diría, ¿y por qué no interpreta Juan 6:45 en base a Apocalipsis 22:16? Es que ninguno de los dos tiene que interpretarse de manera a otro. Cada uno dice una parte de la verdad y cada uno dice la verdad. Si yo solamente tomo uno de los dos, me equivoco. Si tomo todo como una verdad completa, voy a entrar a entender la verdad de Dios. Entonces, hay una complementación, evidentemente, ¿no? Hay una complementación. Entonces, cuando un calvinista te dice, oye, pero la soberanía de Dios salva. Sí. Ah, entonces eres calvinista. No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo creo que la soberanía de Dios salva, sí. Yo creo que Dios ha predestinado, sí. Yo creo que Dios nos arrastra al Hijo, sí. Yo creo que Dios pone una chispa para creer, sí. Pero también creo que el hombre elige, también creo que el hombre ha aceptado la salvación, también creo que el hombre tiene que poner de su fe, etcétera. Tiene voluntad. Oye, pero eso es incompatible. Claro, como es incompatible la Trinidad, como es incompatible que Cristo sea Dios y hombre a la vez, como es incompatible que la Biblia sea humana divina, y como hay muchas cosas que son incompatibles, pero simplemente uno las cree por fe. Entonces, no necesito racionalmente comprender todas las cosas, simplemente mirar todo como parte de la verdad. ¿Ok? Entonces, ese es el problema del calvinismo. El calvinismo resalta y quiere obligar a textos que no dicen eso a interpretarse de manera de su comprensión teológica. Ahora, el único texto que ellos aseguran que es Dios quien da la fe está en Efesios 2:8, porque dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No se refiere a la fe, se está refiriendo en realidad a la salvación. Dice que la gracia de Dios nos salva, por gracia sois salvos mediante la fe, y esto, hablando de la salvación, no de vosotros, sino es un don de Dios. No la fe es humana. Es el plan de salvación lo que uno tiene, lo que Dios ha entregado al ser humano. Ahora, es como decía Littman Moody. Moody decía, la fe es un don de Dios, porque muchos calvinistas discutían con Littman Moody, un evangelista del siglo XIX, espectacular. Y le decían, oye, pero la fe es un don de Dios. Y él decía, ¿la fe es un don de Dios? El pan también es un don de Dios y tienes que comértelo. El agua también es un regalo de Dios y tienes que beberla. La fe es un don de Dios, pero tienes que aceptarla. Entonces, las cosas que sean don de Dios no significa que Dios te los dé y que tú simplemente como robot lo vas a usar. Tienes que aceptar los regalos de Dios. ¿Quedó claro?
Sí, pastor, amén. Amén. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Sí? ¿Nadie más? Muy bien, hermanos. Muy bien, hermanos. Nos encontramos entonces el día jueves 7 de la noche para nuestro tiempo de oración, domingo 5 de la tarde, jóvenes 7 de la noche. Y no se olviden.